ya habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Es decir, la presencia, el censo del Espíritu provocó que tanto los otros, la mayoría del grupo, los 68, y estos dos, profetizaran bajo la unción del Espíritu, con la presencia del Espíritu. Comenzaron a hablar, comenzaron a profetizar. Y estos estaban lejos del tabernáculo, estaban en el campamento. Entonces sigue el relato que un muchacho que estaba viendo esto se sorprendió, le pareció raro. Y fue a comunicarlo. Quería hablar con Moisés. Y corrió un joven. Y dio aviso a Moisés. Y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Hay dos ahí que están poseídos, que están profetizando. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídalos. No estuvieron a tiempo. No estuvieron donde tenían que estar cuando fue impartido el Espíritu. Y Moisés mira a José y dice: ¿te preocupas por mí? ¿Qué crees, que yo soy el único que puedo profetizar? ¿Qué? ¿Piensas que me están desplazando? Esa persona no habló, pero está ahí entre líneas. Si seguimos leyendo: ¿tienes tú celos por mí? Le dice Moisés a Josué: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá sobre todo viniera el Espíritu Santo y que Jehová pusiese su Espíritu sobre él. El anhelo, el deseo de Moisés entiende lo importante que es la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No solamente el Eldad y Medad, déjelos, sí, son parte. Sí, los otros 68, qué bueno. Y ojalá todo el pueblo profetizara, ojalá sobre todo el pueblo, específicamente aquellos que tienen una responsabilidad específica en la obra de Dios, necesitan ser investidos de poder de lo alto para hacer bien su tarea. Es verdad, es cierto, nosotros los pastores necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo. Es verdad, es indispensable, requisito indispensable ser lleno del Espíritu Santo, como lo es también la necesidad de que los colaboradores en la iglesia sean revestidos de ese poder, sean llenos del Espíritu Santo. Pero no solo un grupo, no solo una clase, sino este deseo de Moisés. Ojalá todo el pueblo fuera profeta, ojalá sobre todo el pueblo viniera el Espíritu. Es como un anticipo a esas profecías, como la de Joel en el capítulo 2: será que los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Una sombra, un anticipo de lo que habría de venir. Alabado es el nombre del Señor. El profeta Isaías hablando acerca
acerca de la presencia y acción del Espíritu Santo en la vida de Israel. Déjenme hacer un paréntesis aquí, que de repente hay quienes piensan que el Espíritu Santo recién comienza a actuar a partir de Pentecostés, cuando sumo en el bautismo de Jesús. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, la bendita tercera persona de la Trinidad, la encontramos desde el segundo versículo de la Biblia. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y como lo hemos dicho tantas veces, el Espíritu Santo, claro, venía solo sobre ciertas personas para ciertas tareas específicas, como hemos mencionado, los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes eran ungidos por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo para poder desempeñar su función, su tarea. Pero el Espíritu estaba activo en el Antiguo Testamento. A lo largo de toda la historia de Israel se ve la acción del Espíritu Santo. El profeta Isaías, en el capítulo 63, Isaías, en el capítulo 63, a partir del versículo 11, habla acerca de esto, de la acción de Dios el Padre mediante el Espíritu Santo, que es el agente ejecutivo de la Trinidad, el que lleva adelante los planes y propósitos de manera concreta, cómo estuvo presente en la vida, en la historia de Israel. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, y va a mencionar justamente este acontecimiento al que hice mención, que está registrado en el libro de Números con el que partimos. Se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Estoy leyendo Isaías 63, 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu Santo vivo, activo en la historia de Israel a lo largo de toda la vida, toda la experiencia de Israel. ¿Qué gran antecedente? ¿Qué tan profundas raíces tiene la experiencia de la Iglesia respecto de la relación del ser humano con el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés, como lo hemos dicho, esa presencia evidente, esa invasión por parte del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos, no solamente Pedro, que era el que se levantó para hablar, no solamente los apóstoles, no solamente un puñado de discípulos, sino que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa fue la experiencia de la iglesia primitiva. Y en el libro de los Hechos está el registro. Y no es que solamente una vez y ya. Bueno, ya hemos sido llenos el día de Pentecostés, que bueno, cumplimos, basta, suficiente. No, una y otra vez. Si uno anda un par de versículos ahí después del día de Pentecostés, uno se encuentra con el capítulo 4. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro y Juan encarcelados son liberados
vienen a la iglesia, le cuentan lo que ha sucedido, la iglesia se pone en oración, y ahí el versículo, capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. Otra vez, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. No se puede hacer el trabajo de Dios sin el poder de Dios. Y él dijo el Señor: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La exhortación del apóstol Pablo a los Efesios, tan conocida, tan amada para nosotros. Efesios, en el capítulo 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Lo interesante es que en el original, cuando Pablo escribe esta carta, ese verbo, esa traducción en castellano, ser llenos, en el original es una forma verbal compuesta, progresiva. La idea ahí es estar constantemente siendo llenados, estar constantemente siendo llenados. Miren, hermanos, hay cristianos que han tenido una clara, una genuina experiencia de salvación. Se han arrepentido de sus pecados, han pedido perdón, han sido salvos. Nadie podía cuestionarlo. Incluso han tenido la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, porque inmediatamente al ser salvo el creyente dice: bueno, hay más, claro que hay más, claro que hay. De la manera que el pecador necesita relacionarse con la segunda persona de la Trinidad para ser salvo, el que ya es salvo para poder vivir de acuerdo a la demanda bíblica necesita una experiencia con la tercera persona de la Trinidad. Y hay un hambre interior ahí, hay más. Esta experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. Pues bien, hay quienes incluso han tenido esa experiencia de ser sumergidos en el Espíritu. Su mente, su cuerpo, su espíritu. Pero al tiempo, al poco andar, comienzan a vivir una vida con altibajos. Comienzan a vivir una vida mediocre. Comienzan a tener una experiencia media insípida, sin sabor. Sí, oye la cosa del Señor. Sí, de repente me dan ganas de leer la Biblia. Bueno, sí, de repente quiero orar. Y entonces no hay el disfrute, no hay el gozo de la relación con Cristo. No hay la plenitud de vida que el Señor ha prometido. ¿Cuál es el problema? Carece de esta relación cercana con el Espíritu Santo, que nos hace real a Cristo en nuestras vidas. Lo que necesita ese hermano, esa hermana, es buscar una vez más ser lleno con el Espíritu Santo. No sé, de repente se me hace tan difícil la vida cristiana, se me hace tan... Clama al Señor, dobla las piezas y dile: Señor, vuelve a llenarme una vez más. Señor, se me acabó la gasolina. Pero si el lunes lo llené, se acabó. Hay que volver a ponerse frente a la bomba del día y decirle al Señor: Señor, lléname una vez más. Lléname, Señor. La única manera que se puede ser testigo eficaz de lo que Cristo hace, la única manera que se puede vivir una vida victoriosa, es mediante la unción del Espíritu Santo.